sé, Luz, si querés seguir. Claro, gracias. Bueno, sí, la idea hoy era un poco intercambiar sobre distintos aspectos de la legalidad y la construcción de contracultura o contrahegemonía. Y no centrarlo solo en la ley federal, pero que es evidente que la ley federal tiene como una necesidad de ser debatida más profundamente. A mí me tocaba por ahí comentar un poco lo que fue la experiencia en Ciudad de Buenos Aires con respecto a un proceso particular de lo que fue o de lo que es la ley de centros culturales, lo que se conoce como ley de centros culturales en la Ciudad de Buenos Aires, que está ya sancionada. Bueno, mi nombre es Lucía, como decía Juan, yo soy de la Casa de la Cultura de los Compadres del Horizonte, de Corriente Popular Juana Zurduy. Soy trabajadora de la cultura, soy maestra y soy militante cultural de una Casa de la Cultura. Me parecía como importante apuntar algunas cosas que nos sirven también para entender y comprender un proceso local. En primer lugar, entender que los centros culturales no son una cosa, que hay distintos tipos y hay distintos ejes del laburo dentro de lo que son los espacios culturales o los centros culturales, muchos modelos de lo que es hacer cultura, digamos, ¿no? Tenés, por un lado, un modelo claro, digamos, y hegemónico, que es el de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno, el macrismo, que es una cultura mercantil, que es una cultura enlatada, es una cultura que se vende, se consume, se compra, es una cultura vertical que baja de arriba y que está presente también en centros culturales. Nosotros tenemos el caso puntual, ponerle para ejemplificar, de lo que es el Centro Cultural del Sur, un centro cultural municipal, histórico de la Ciudad de Buenos Aires, de que hoy está siendo literalmente privatizado y dándoselo en manos a Yankelevich. Después, en el medio hay un montón de variantes que podemos, mencionar de mil maneras, pero bueno, nosotros tomamos como dos grandes diferenciaciones, y una es lo que son los espacios netamente artísticos, de producción artística, que puede ser producción cooperativa, un espacio de trabajo autogestivo cooperativo, o puede ser, una pequeña empresa también con una conducción vertical. Y por otro lado está lo que nosotros llamamos la organización cultural, que también se llama centro cultural, ¿sí? Y es muy distinta a la cooperativa de artistas o la empresa, el bar cultural, que también se llama centro cultural, y muy distinto a lo que es el centro cultural del macrismo. Todo eso tiene en sí un montón de variantes y pasan muchísimas cosas. La cultura de por sí es un terreno súper diverso. En particular en la Ciudad de Buenos Aires se da que existe previamente y desde el año 2006 una ley de cultura de la ciudad, que es una ley progresiva, que es una especie de, sacando la parte de la industria y la parte del presupuesto, es una especie de ley federal en la cual se ubica determinados actores, tiende a democratizar, de hecho sale de sectores del kirchnerismo, incluso es apoyada por algunos sectores de la izquierda, pero que es una ley progresiva en cuanto es una ley de fomento de lo que es la diversidad cultural de la ciudad. Y lo que tiene de importante esa ley, como para uno poder defenderse y tomarlo, es que reconoce a la cultura como un derecho humano, un derecho inalienable y un derecho que el Estado debe garantizar. Y entonces, cuando hablábamos, ¿no?, de la situación de los trabajadores, yo me preguntaba también cuántas personas en esta sociedad tienen hoy garantizado incluso el derecho a ser trabajadora del arte precarizado. ¿Cuántas personas hoy tienen acceso a tener una formación artística? Y en torno a eso aparece la organización social, aparece la organización político-cultural. Es el primer derecho humano que no está garantizado en la ciudad ni en ningún lugar del país, y que no lo garantiza ninguna ley de habilitaciones de centros culturales, y que tampoco lo garantiza una posible ley federal de cultura, porque no está planteado como garantía en esta ley. Y en particular
se da en la Ciudad de Buenos Aires, ese proceso, digamos, de retorno al neoliberalismo, de retorno, digamos, a otro momento de la historia, que en realidad es lo que se viene de a poco en el país también, o en lo que se intenta volver, por lo menos desde algunas lógicas, es más complejo aún. Y tiene que ver con esto que también decía el compañero o sea, la correlación práctica, o la correlación de fuerzas concretas. Digo, esa ley, ¿sí? ¿Qué dice? ¿A quién nombra? ¿Para qué lo nombra? ¿Y quién la lee? ¿Y quién la aplica? Digo, hay como un montón de situaciones que atraviesan el poder decir esta ley sirve o esta ley no sirve. En cuanto a la ciudad puntualmente, sucede que la ley que se saca no es una ley progresiva, sino, como comentábamos antes, una ley restrictiva, donde lo que se plantea es fundamentalmente cómo debe ser el espacio físico en el que funciona un centro cultural, ¿sí? Y hay algunas categorías de centros culturales de que no cualquier ley, por más que la reclame quien la reclame, necesariamente nos va a servir. Ya tenemos otras experiencias, digo, la ley de medios audiovisuales es una experiencia muy concreta, o sea, y no era una ley restrictiva, era una ley que supuestamente iba a ser progresiva y que no lo fue tanto, o sea, y que podía ser más difusa. Ahora, una ley de habilitación de centros culturales es clarísima, no dice ni una sola coma de esa ley, dice que va a apoyar el desarrollo de los centros culturales, al contrario, o sea, es todo lo que dice, incluso en la redacción, es cómo te van a cerrar o a clausurar porque no cumplís tal coma o tal punto, digamos. Después de la aprobación de la ley pasa que, o sea, la gran mayoría se dio cuenta de que esa ley no servía para nada porque el macrismo te sigue clausurando sistemáticamente los centros culturales, los sociales, los políticos, los empresariales y los cooperativos, los clausura a todos, incluso los del mismo Estado. El Centro Cultural del Sur que comentaba hace un tiempo está clausurado por el gobierno de la ciudad. Y así es lo complejo encima de todo esto, es que esta ley sale de un reclamo legítimo, ¿sí? De un sector de la cultura más vinculado al trabajo, ya sea el trabajo autogestivo o cooperativo, como al trabajo, digamos, de empresa, de pequeña empresa. ¿Y qué es lo más complejo de esto? Es una ley aprobada en la legislatura por unanimidad, es decir, tanto la izquierda como la derecha marxista aprueba esta ley. La ley que nosotros decimos no tiene que haber ley, o sea, tenemos que ver qué ley tiene que haber. O sea, primero tiene que haber una ley de fomento y de reconocimiento a lo que es la cultura comunitaria, autogestiva, tiene que haber una ley que nos reconozca como actores culturales y que nos defienda como nuestro derecho humano al acceso a la cultura. Después de esa ley sacamos una ley de habilitaciones, ¿no? O sea, nosotros no podemos nunca ir a una ordenanza municipal que te restrinja sin antes no tener una ordenanza municipal o una ley que te proteja. O sea, quedás desequilibrado. Digo, en la ciudad de Buenos Aires está lleno de talleres clandestinos, digo, pero qué casualidad, en los centros culturales autogestivos nunca pasó nada. Porque nosotros cuidamos nuestra vida, porque lo que estamos ahí adentro somos nosotros, somos nuestros hijos, somos nuestros sobrinos, son los pibes nuestros, nuestros estudiantes. Digo, nosotros cuidamos nuestra vida. Digo, es mucho más probable que suceda con alguien que comercia con la vida, con alguien que defiende la vida, digamos. Que se salga a clausurar los centros culturales es netamente político, que es un poco el debate que tuvimos en ese momento previo a que salga la ley. O sea, nosotros desde el ENECA y de otros sectores planteábamos, bueno, este es un problema político y no se resuelve con una ley técnica. Y acá hay una cuestión, ¿no? O sea, esta ley viene de todo un proceso de lucha en la cual lograron apropiarse de nuestro discurso para sacar una ley que nos perjudica y nos termina de reventar. Así visto, parece una derrota y estamos en una situación compleja, ¿no? O sea, en la ciudad de Buenos Aires. Digo, están todos los centros culturales clausurados, no es una cuestión de un centro cultural, de que los actores, digamos, culturales, diversos, muy diversos, no logramos unirnos en una lucha común, o sea, y no logramos reconocernos, digo, se utilizó esa lucha para sacar una ley. Bueno, digo, hay en esto un trasfondo muy claro, digamos, que es las distintas concepciones del Estado, qué se le puede pedir al Estado y qué no se le puede pedir al Estado porque no te lo va a dar nunca, o por lo menos no este Estado. Uno puede y no debe dejar nunca de pelear, digamos, por condiciones dignas de trabajo, por subsidio, por arrancarle al Estado todo lo que le pueda arrancar. Ahora, si nosotros no construimos
desde el vamos, nuestra autogestión, si no prefiguramos prácticas, si no prefiguramos sociedad, si en nuestras prácticas cotidianas no construimos un mundo distinto, con exigirle a este Estado no alcanza nunca. Eso es lucha y es prefiguración. O sea, prefiguración en cada construcción, en cada momento, en cada etapa de lo que uno va desarrollando. Y nos terminó ganando el macrismo porque nos terminando sacaron una ley que no tiene de fomento nada, ¿sí? Lo que plantea es cómo tenés que ser vos y cuánta gente puede entrar en tu centro cultural, pero no plantea justamente lo que acá el compañero decía, que el Estado es el que debe garantizar el derecho al acceso a la cultura, ¿sí? Entonces, si hay un Estado ausente, gana el capital. Siempre gana el capital. El que tiene el capital para arreglar su espacio, el que puede hacer negocio con su espacio, tiene su espacio abierto. El que es una organización social o es un trabajador cooperativista, o sea, cierra su centro cultural. Gana el mercado, gana el neoliberalismo, gana la privatización de la cultura, pierden los trabajadores. Hay experiencias de cosas que se le pueden arrancar al macrismo. O sea, hay experiencias con unidad, con lucha, que si somos inteligentes podemos instalar una problemática, se le gana el macrismo.